Listo, muy buenas tardes a todas, chicas. Gracias por conectarse puntualmente y por estar hoy en la última sesión ya del grupo Conectando con mi adolescente. En esta última charla, la sesión número 8, vamos a tener al compañero Esteban Jiménez, él es psicólogo clínico de la unidad y vamos a trabajar un poquito toda la temática con respecto a la salud mental de la persona adolescente. Esta temática es bastante importante, especialmente porque es un tema que últimamente está un poquito más pues no en boga, sino también lo que recibimos en las consultas, no solo de trabajo social, sino también de psicología clínica en el área de salud. Entonces, bienvenido, Esteban. Por ahí andas. Ya, listo, ¿me escuchan? Sí, Perfecto, sí. sí. Nada más, denme un segundo que la computadora se pegó. Sí, Tiene así está. como Así estamos muchas todos. cosas al mismo tiempo, pero La bueno, mía está aquí vamos parecida. de a poquitos. Vamos a ver. Voy. Ya se volvió a pegar. Vamos a ver, en algún momento. Bueno. Voy. Ah, señor. Ande, ya va. Dice que el Windows se paralizó, entonces tengo la computadora en color blanco. Perfecto, está bien, tranquilo. No, así estamos como bien terribles, bien terribles. Sí. Hoy la, vamos a ver, déjame ver, yo creo que aquí yo la tengo, ya la puedo proyectar. Déjame ver si se puede ver desde aquí. Hemos tenido algunos problemillas con el internet hoy y con todo lo que son las presentaciones, pero aquí ya lo tenemos, listo. Esteban, ya lo tengo aquí. Permítanme un segundito. Listo. Vamos a ver. El compañero hoy nos va a trabajar un poquito lo que es el tema de la ansiedad y demás. Entonces, si lo logras ver, Esteban, y lo logran ver ustedes. No, de hecho tengo la computadora como con una tela blanca, es que el Windows se pegó, entonces tiene paralizados todos los procesos y si lo reinicio me apaga la compu. Entonces yo te veo a vos moviéndote, pero no veo lo que presentas y tengo un círculo azul dando vueltas frente a la pantalla. Ok, perfecto. Ya, aquí está. Vamos a ver, esperar que el programa responda. Ujú. Igual, aquí ya la tengo por si acaso. Sí, hoy ha estado fatal el internet, chiquillas, pero bueno, ahí vamos poquito a poco. Yo creo que el compañero se nos salió. Igual que la vez pasada estuvimos un poco pegados con Jacqueline, ¿verdad? Déjenme ver aquí un momentito. Ujú, ujú. Vamos a ver. Vamos a poner compartir otra vez mientras el compañero se puede volver a conectar.
Ujú, ujú, ujú. Vamos a dar unos minutitos, compañeras. Creo que ya volví. Listo. Sí, ahí estás. Ya, sí, sí, sí me escucho bien, sí. Sí, te escuchas y te ves ya. Ok, perfecto, maravilloso. Listo. Ok. Ajá, permítame un segundito. Listo. ¿Comenzamos con la presentación o con el videíto? Esteban, me decís. Sí, no, si querés con la presentación y ya después les dejo el videito para que lo socialicen ahí Perfecto. Está entre bien. ustedes, porque no lo encuentro por acá. De Perfecto. hecho, creo que eso fue lo que me pegó y no quiero buscarlo antes de que me pegue otra vez esto. Cualquier cosa, mientras vas presentando, yo voy a buscarlo y cualquier cosa te aviso. Ok, voy nada más, dame un segundo. Dícese que... Ahí lo estás viendo. Sí, Perfecto. voy. Que ya se me perdió. Mm, 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 Es, aquí está. ¿Vas a poder compartirlo o dejo esta? No, deja esa porque esto está medio chueco, entonces mejor no lo quiero ni tocar. Nada más dame un segundo. Perfecto. Em, ok, 9. Vamos a ver. Ok, ok. Muy bien. Bueno, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Perdón ahí por los atropellos del inicio de la sesión. Estas cosas tecnológicas, pues uno depende mucho de factores que no están dentro de las manos de uno. Un placer saludarles. Mi nombre es Esteban Jiménez. Soy el psicólogo clínico de la unidad. Un gusto y un placer tenerlas por acá. Y hoy, como decía Andrea, vamos a profundizar un poquito más con respecto a la parte del procesamiento emocional, lo que tiene que ver con los mecanismos de defensa y los receptores de los sistemas de activación, que usualmente llamamos el famoso trastorno de ansiedad. Y aquí sí queremos hacer, pues, una pausa importante sobre qué es un verdadero trastorno de ansiedad y qué es parte de un desarrollo convencional o parte de lo que se esperaría justamente en un proceso de desarrollo, pues, maduracional y evolutivo en un adolescente, ¿no? Entonces, pues, por ahí va un poquito
la parte de la explicación para que ustedes tengan herramientas muy puntuales y nosotros pues podamos ayudarles de mejor manera. ¿Ok? Vamos a ver, nada más déjenme un segundo porque esto va un poco lento. Ok. ¿Qué? Andrés, si gustas, pasas. Ok, muy bien. Bueno, la primera parte es poder comprender un poquito qué es el trastorno como tal, ¿no? Lo más importante de todo esto y parte de lo que quiero enfatizar es el hecho de que la ansiedad en realidad es una reacción normal. Y aquí sí quiero hacer un énfasis muy pausado y muy despacio por dos cosas particulares. La primera, porque nosotros cuando pensamos en ansiedad pensamos en cosas que no podemos controlar. Y de una u otra manera sí es cierto, más sin embargo, la ansiedad no solamente es eso. ¿Ok? Vamos a entender la ansiedad como una reacción normal del cuerpo ante situaciones que percibimos como difíciles o estresantes. ¿Ok? Sobre todo vamos a entender la ansiedad como un proceso normal del cerebro que viene a raíz de una característica neurológica en donde ciertas partes del cerebro se activan. Y para que ustedes tengan una forma muy metafórica de poder comprenderlo, imagínense que dentro del cerebro hay una alarma o una campana de esas de escuela que uno tocaba, ¿no? Ok, la ansiedad como tal es esto. Es una campana que el cerebro toca cuando el cerebro siente que está teniendo una situación fuera de lo que él puede manejar, ¿no? Entonces lo percibe como difícil o lo procesa como estresante, ¿no? Se sale de lo normal que nosotros podemos procesar. ¿Ok? ¿Y para qué nos sirve esta alarma, esta campana? Bueno, nos ayuda a que percibamos de manera diferente las situaciones que nos presentan. ¿Ok? Entonces, esta alarma interna básicamente le ayuda al cerebro del adolescente y en el de nosotros pues también aplica a cómo reaccionar y protegernos. Es muy importante comprender que la ansiedad no siempre ha sido un problema y eso es algo que me parece fundamental impulsar. La ansiedad en sí no es un problema ni una patología. La ansiedad originalmente se da como un mecanismo evolutivo de defensa. Originalmente, cuando nosotros éramos parte del periodo precritárico y demás, donde están los dinosaurios, etcétera, la ansiedad es lo que le servía a las personas de hace muchos, muchos años para poder pensar que si se acostaban en el suelo se los comía un dinosaurio, ¿no? O si se acostaban en medio de la selva se los comía una culebra o les caía un rayo. Eso es ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ansiedad originalmente nace como un mecanismo de defensa y este mecanismo de defensa fue evolucionando. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme el cambio del tiempo, la ansiedad tuvo que evolucionar, mas sin embargo la ansiedad no evoluciona. Lo mismo pasó con las portales, lo mismo pasó con la vesícula, lo mismo pasa con algunas características que todos tenemos que no han ido evolucionando y pues evidentemente ya están perdiendo uso. Así también funciona la ansiedad. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, esta alarma nos está ayudando a nosotros para poder reaccionar y protegernos. El problema no es sentir la ansiedad, porque todos tenemos que sentir ansiedad. De hecho, sentir ansiedad es lo normal. ¿Ok? Esto es normal. El problema es cuando esta alarma, esta campana que yo les estaba diciendo a ustedes, se queda encendida todo el tiempo. Imagínense que están tocando una campana todo el día, pues eso aturde de una u otra manera. No, incluso cuando no hay un peligro real. Y ahí es donde entra la característica. ¿Ok? Cuando no hay un peligro, cuando no hay un motivo y nos sentimos ansiosos, pues evidentemente es lo que ya afecta. Ya esto pues agota y bloquea y afecta sobre todo el desarrollo del cerebro. Recuerden que el cerebro de nosotros los adultos está muchísimo más desarrollado que el cerebro de un adolescente, que en este caso pues todavía está en vías de desarrollo. Ustedes tienen que tomar en cuenta la parte hormonal, porque la parte de la fase lutea, en el caso de ustedes las mujeres y en el caso de nosotros la fase de la testosterización, cuando ya tenemos la testosterona y los estrógenos, pues evidentemente eso también va a afectar los mecanismos de los umbrales de atención de la ansiedad. Entonces también eso es bastante, bastante importante. ¿Ok? Como dice la presentación, la ansiedad no es más que un sentimiento de miedo, de temor o inquietud que hace pues que nosotros no reaccionemos de forma normal. ¿Ok? A partir de aquí es lo más importante. Ok, André, pasamos. Ok. Ahora, hay una diferencia muy grande entre lo que es un trastorno de ansiedad y lo que es una reacción ansiosa. ¿Y por qué es muy importante? Porque la reacción ansiosa no es patológica. Y esa palabra patológica sí es muy importante que ustedes la manejen. Patológica no es otra cosa más que decir la frase enferma. ¿Ok? Una patología es una enfermedad, términos clínicos. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque la parte que nos interesa en este momento es comprender la función del trastorno.
Todos nosotros vamos a tener reacciones ansiosas. Y cuando digo todos, somos todos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estas reacciones ansiosas por lo general van a tener intensidades. Ahora, vamos a ver una diferencia muy fuerte entre ansiedad normal y ansiedad clínica. ¿Ok? Que esto a nivel de palabras clínicas sería entre la patología ansiosa y la ansiedad de reacción. ¿Ok? Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, nos vamos a referir justamente a un nivel de miedo o preocupación que no va a desaparecer, pero que tiene que interferir en la vida diaria y no le va a permitir al adolescente funcionar como antes. ¿Ok? Porque esto es muy importante. Porque cuando nosotros hablamos de que el adolescente se come las uñas, de que se come el pelo, de que se arranca los uñeros, de que se mastica el labio por dentro, de que se arranca los pellejitos del labio, de que se come la barba, etcétera, etcétera, eso no es ansiedad. ¿Ok? No, la falta de ganas no es ansiedad. Lo que llamamos flojera o el dramatismo no es ansiedad. ¿Ok? Esto es un estado emocional y fisiológico. ¿Ok? Que sobrepasa el control. Eso sí es ansiedad. ¿Cómo nos damos cuenta que hay un proceso ansioso? Porque usualmente hay cambios físicos. Empezamos a tener mayor exaltación de la respiración, porque evidentemente el sistema circulatorio cambia y eso es bastante importante de comprender. Entonces recordemos algo. Hay dos tipos de ansiedad. La ansiedad normal, de la que todos tenemos, que nos permite a nosotros decir, bueno, si esta calle está muy oscura, no me voy a ir porque me pueden asaltar. Entonces, eso es ansiedad. ¿Ok? Y eso nos permite a nosotros desarrollarnos en un proceso. ¿Ok? La ansiedad clínica es aquella que nos permite a nosotros trabajar, estar, etcétera. Eso es la parte más importante. Entonces, bajo esta premisa hay que hacer una única aclaración. Las mamás que tengan hijas mujeres o que tengan hijas transfemeninas, eh, perdón, transmasculinas, es importante recordar que existe una posibilidad de que sus hijas tengan un trastorno disfórico premenstrual. El trastorno disfórico premenstrual tiene una base ansiosa depresiva. Entonces, eso no sería un trastorno de ansiedad. Eso sería una cosa meramente hormonal. ¿Ok? Pero es parte de lo que uno puede ir desarrollando acá en la clínica. Muy bien, André, pasamos. Ahora, el trastorno de ansiedad se divide en tipos, se divide en grupos, ¿ok? Y estos son pues tres de los principales grupos que hay, que son como los más importantes o los más frecuentes. No vamos a hablar acerca de importancia. ¿Ok? El primero es el trastorno de ansiedad generalizado. Aquí las personas con ese trastorno, pues evidentemente se preocupa por muchas cosas casi todos los días y tiene que durar al menos 6 meses. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos una acción ansiosa, nosotros queremos resolverla ya. ¿Y qué es el problema? El problema radica en que nosotros las personas queremos la inmediatez y eso es parte de una fase ansiosa. Para poder hablar de un trastorno de ansiedad tienen que pasar al menos 6 meses clínicos de afectación real comprobada. ¿Ok? La ansiedad generalizada básicamente es un miedo exacerbado, exagerado, desmedido, casi todos los días durante 6 meses consecutivos sin fallo. ¿Ok? El trastorno de pánico básicamente son crisis repentinas de miedo intenso. Y por último, pues vamos a tener las fobias, que son pues miedos muy fuertes a cosas o situaciones que no representan peligro real. ¿Ok? Para que nosotros lo entendamos, esto es una pirámide que va desde las fobias hasta la ansiedad generalizada. ¿Ok? Una fobia puede ser un miedo terrible a un payaso, por ejemplo, a los truenos, a, no sé, a la lluvia, a las tormentas, a los temblores. Ok, eso es una fobia. No es un trastorno, es una reacción de miedo, una emoción ante un estímulo. ¿Ok? Subimos al pánico y por último caemos a la ansiedad generalizada. Y eso es bastante importante, porque esto nos ayuda. Comprender las diferencias del trastorno de ansiedad nos va a permitir entender qué sí y qué no. Y la mayoría de los adolescentes van a tener una fase fóbica que no llega a un trastorno de ansiedad generalizada porque no hay una disfunción real dentro del contexto, que es parte de lo que vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué les va a permitir a ustedes esto? Poder comprender cuándo es importante el abordaje y cuándo es importante también darnos un tiempo fuera. ¿Qué es un tiempo fuera? Si mi adolescente está en ansiedad, pues evidentemente es no meter, como dirían las mamás de antes, no meter cuchara, ¿no? Simplemente dar tiempo a que pase un poco la carga de pensamientos, que se llama tormenta cognitiva, y a partir de ahí, pues ver cómo se hace para encontrar una solución mediante. ¿Ok? Eso es parte de él. Muy bien. Pasamos, Andy. ¿Qué causa? Ok, importante. Énfasis. Ningún estudio.
no existe. Y si ustedes lo leen en TikTok o lo leen en Facebook o en Instagram o lo escucharon de alguna charla, omítanlo y olvídenlo. No existe una causa única de la ansiedad, ¿ok? No hay factores genéticos comprobados, no hay factores biológicos comprobados y no hay química del cerebro comprobada, ¿ok? Teóricamente es una afectación de todo al mismo tiempo. La genética, y ya vimos que no, pero la bioquímica cerebral y las hormonas sí hacen que se dé una alteración, ¿ok? Que el cerebro se ponga en estado de alerta, ¿ok? Y eso sí tiene una explicación científica. Ahora, la ansiedad como tal va a ser una combinación de la biología cerebral, el estrés que conlleva el cortisol, y las experiencias de vida y situaciones de contexto, ¿no? Escuela, colegio, ¿ok? Y el entorno, evidentemente, ¿ok? Es supremamente importante aclarar esta parte, ¿por qué? Porque no es culpa del adolescente sentir lo que siente, pero tampoco es culpa de ustedes, las mamás, en algunos de los casos, que él se sienta como se siente, ¿ok? Es una condición que se construye de muchos factores. Para que ustedes entiendan, la ansiedad es como un rompecabezas y cada piecita aporta un elemento importante. Pasamos, André. Ok. Hay algunos síntomas importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Y aquí vamos a ir despacio. Porque la ansiedad no solamente se vive en la mente, también se vive en el cuerpo, ¿ok? ¿Cómo se va a sentir en el cuerpo? Ahí en la ansiedad ustedes van a encontrar dos tipos de síntomas, los síntomas positivos y los síntomas negativos. Quiero aclarar desde ya que eso no significa que unos sean buenos y otros malos, sino que así el que se le ocurrió hace 97 años, construyó el diccionario de competencias psiquiátricas, pues decidió ponerle así síntomas positivos y negativos. Los negativos en realidad son síntomas comunes y los positivos son síntomas de patología, ¿ok? Síntomas de enfermedad. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles síntomas vamos a tener a nivel corporal? Falta de aire, mareos, tinnitus, molestias físicas, temblores, palpitaciones. Vamos a tener inquietud, problemas de concentración, memoria que son difíciles de controlar, ¿ok? Vamos a tener algunos pensamientos o creencias ansiosas que no van a desaparecer. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque ni el té de tilo, ni la valeriana, ni nada por el estilo nos ayudó, ¿ok? Y seguimos con movimientos, etcétera, etcétera. Siempre un proceso ansioso va a tener una causa, comprobada o no. Recuerden que es una activación de algo que existe o no. Mas, sin embargo, las causas y las consecuencias sí van a existir, ¿ok? El comportamiento va a cambiar. El adolescente claramente va a evitar situaciones y eso es una llamada de alerta para nosotros los padres de familia, muy importante. Vamos a tener situaciones de evasión. No queremos ir al cole, no queremos ir a la escuela, no queremos estar en alguna casa, no queremos estar con la familia que uno tiene, no quiero ir a las actividades que me gustaban anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, y eso es bastante. El aislamiento y la irritabilidad es parte de... La irritabilidad es un mecanismo de defensa. Básicamente, el adolescente se va a aislar porque es la única emoción que logra procesar desde su estructura mental que tiene, ¿no? Aislarse es una reacción que viene desde la ira, entonces es la emoción base de la adolescencia por una cuestión hormonal, ¿ok? Y evidentemente la ansiedad va a tener un síntoma afectivo. Aparecen ideas repetitivas, catastróficas y difíciles de controlar. Entramos en lo que llamamos visión de túnel. Entonces, todo lo que hacíamos cotidianamente, pues ahora nos va a costar un poquito más. Pasamos, André. Ok. Cuando ustedes hablen de ansiedad con un adolescente, o cuando ustedes, el médico o los especialistas, les hablen de ansiedad, es muy importante que no utilicemos la palabra ansiedad y depresión. Voy a utilizar las dos como parte de un, ¿cómo decirlo? No encuentro sinónimo para coloquialismo, pero como parte de una muletilla, ¿no? Porque entonces todo es, ay, qué ansiedad, qué estrés y qué depresión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos que todas las reacciones corporales y todos los pensamientos que nosotros tenemos se asocian justamente a un marco de patología, a un marco de enfermedad y no así. ¿Ok? Los criterios más específicos van a incluir una ansiedad excesiva y preocupación porque los pacientes sienten una dificultad de controlar. Ya empieza una cuestión característica. Imaginen que ustedes, no sé, que hubo un proceso de bullying, entonces llegar al colegio significa que hay un miedo exacerbado en donde termina con reacciones fisiológicas de todo tipo. ¿Ok? Tiene que estar presente la mayoría de días. Y cuando hablamos de la mayoría de días, de 7 días, al menos 5 durante 6 meses. ¿Ok?
Y los síntomas causan un malestar, en realidad causan una limitación, ¿ok? El adolescente no puede estar en ese sitio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El entorno empieza a ser parte fundamental e importante. Además de eso, tienen que haber algunas características fisiológicas. La irritabilidad y sobre todo la tensión muscular van a estar más frecuentes las contracturas y las dificultades de movimiento, la tortícula y las atrofias y lo que llaman manerismos, que empezamos a mover de forma involuntaria ciertos músculos, sobre todo el plexo inferior, que tiene que ver un poco con la parte del antebrazo y la muñeca, y la parte de las extremidades inferiores, pues evidentemente con los movimientos de los manerismos o los movimientos de las peloquinesis que tenemos con respecto a los piecitos, que es ese movimiento involuntario que todos hacemos cuando estamos esperando en una fila, ¿no? Luego de ahí hay otros síntomas que tienen que estar acompañados, como agitación, nerviosismo, sentirse fatigado, dificultad para concentrarse, irritabilidad y pues algunos otros. El trastorno del sueño empieza a afectar debido a que es una cuestión meramente cerebral. Entonces eso también es importante de poder comprender. Pasamos, André. Ok, vamos a ver. Cosas importantes. ¿Cómo ayudar a un adolescente con una crisis emocional por ansiedad? Esto en realidad, lo que ustedes tienen al frente es un SOS ante una crisis de ansiedad y ahí se las vamos a dejar para que ustedes lo puedan tener. En resumen, vamos a buscar un lugar tranquilo, un lugar cómodo en donde el adolescente pues evidentemente no se siente invadido, ¿ok? A ver, estamos trabajando con adolescentes. Por lo general, la adolescencia no es tan fácil de manejar como la niñez. ¿Por qué? Porque ya tenemos un pensamiento más concreto, más estructurado. Entonces, acá no es tan sencillo como decirle, mi amor, venga, siéntese acá porque mamá quiere hablar con usted. Eso ya no pasa. Aquí tenemos que empezar a utilizar un poco más la negociación, que es parte de lo que ustedes han visto a lo largo del taller. ¿Para qué? Para empezar a conversar con nuestro o nuestra adolescente y empezar a tener ciertas negociaciones, ¿ok? Vamos a buscar un lugar tranquilo. Importante, hablar con calma. Y eso les cuesta y nos cuesta a todas las personas que hemos tenido algún proceso de crianza en algún momento. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a nuestra forma de pensamiento. Pero recordemos que aunque sea mi hijo o mi hija, no soy yo. Entonces, esto sí es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta ser que de una u otra manera nosotros vamos a estar esperando que nuestro hijo o nuestra hija reaccione a mi manera y no necesariamente va a reaccionar como yo reaccionaría ante una situación de crisis. ¿Ok? No presione y no regañe. En una crisis de ansiedad hay una máxima en la psicología que es, en una crisis no se interviene. ¿Ok? En una crisis no se corrige. Nosotros los psicólogos, por ejemplo, no intervenimos en una crisis con respecto al tema de decirle qué hacer. Una crisis es de escucha, de estar. Simplemente estén. Punto. Cuando una persona está en crisis, lo que menos tiene que hacer uno es empezar a hablar. ¿Por qué? Porque uno en crisis no escucha. Y eso es muy importante recordar y que lo tengan por ahí. Em, ok, vamos a ver. Traten de escuchar sin interrumpir. ¿Ok? ¿Qué es escuchar sin interrumpir? No. Nosotros como adultos tenemos la mala costumbre de que cuando alguien está hablando y está diciendo, mira, sí, es que me pasa esto y la verdad es que yo siento como que nadie me quiere en el colegio. Y entonces inmediatamente sacamos algún ejemplo. Sí, claro, a mí también me pasó, a mí me costaba mucho, pero yo tenía que ir a coger café y a cortar caña todos los días a las 5 de la mañana. Usted no hace nada, nada de eso, su única tarea y empezamos a interrumpir. Entonces no validamos lo que sentimos. Al fin y al cabo es una cuestión de escucha. No opine, simplemente escuche. ¿Ok? Y eso es una de las características. El espacio más importante que le pueden dar a una persona es el hecho de la escucha. No ocupan nada más, simplemente escuchen, no interrumpan la escucha. Una vez que la persona, o en este caso nuestro hijo o hija, decide ya terminar su expresión, ahí sí, validamos y intervenimos. ¿Ok? Traten de acogerse con el tema de la respiración. La forma más fácil de salir de una crisis de ansiedad es el hecho de sacarlos de la estimulación. ¿Cómo lo logramos? Por medio de la estimulación sensorial. Las manitas, los oídos, los olores y los ojos. Por lo general, meter las manitas dentro del agua, ponerlas de las manos con hielo, poner un olor, yuzu, esas carajadas que compran como para poder, aceites esenciales y demás. Todo eso ayuda porque hace una activación sensorial, que al fin y al cabo es lo que se ocupa para poder sacar a una persona
de la visión de túnel, ¿no? Que estamos hablando hace un segundo con respecto al tema de la ansiedad. Ok, el objetivo de esto no es el hecho de que ustedes se sientan mal, es el hecho de que ustedes sepan cómo intervenir. Ok, y básicamente es lograr que el adolescente se sienta seguro, acompañado y comprendido. Y eso nos cuesta mucho, porque el pensamiento adolescente es muy diferente al pensamiento adulto. ¿Ok? Entonces, por eso es que la adolescencia y la preadolescencia cuesta tanto comprenderlo. ¿Ok? Estas cosas van a ser como las más comunes. Ya si hay otra patología de fondo, si mi hijo o hija es autista, si es, por ejemplo, no sé, si tiene Charcot, si tiene alguna enfermedad, lupus o alguna autoinmune o autoprogresiva, ya pues evidentemente es diferente, pero eso es en términos generales de un proceso ansioso. ¿Ok? André, pasamos. Hmm. ¿Qué hace la diferencia entre la ansiedad de un adolescente y la ansiedad convencional? Vamos a ver, los adolescentes ansiosos son diferentes de los niños ansiosos, y eso es muy importante. Recuerden que cuando estamos hablando de adolescencia tenemos que pasar por rango de edad ya después de los 12 años. Ya a partir de los 10 estamos hablando, según los nuevos textos de la neurociencia, ya a partir de los 10 estamos hablando de preadolescencia, 9 años en el caso de los hombres. Entonces, ya tenemos que comprender de que el cerebro no es preoperacional, ahora es operacional no formal, no concreto, más sin embargo, sigue siendo un proceso de desarrollo. Pero ya no es aquel niño que nosotros podemos decirle, mi amor, es que a Diosito no le gustan estas cosas, o le decimos, es que el ratón Pérez viene y te deja plata después del diente. ¿Ok? Ya ahí no aplica. Ya tenemos que tener un lenguaje un poco más técnico y evidentemente capacitarnos. ¿Ok? La etapa de desarrollo, pues evidentemente la niñez tiene muchísimas preocupaciones y vulnerabilidades diferentes y pues evidentemente la adolescencia eh, tiene su matiz un poco más complejo. ¿Ok? Recuerden que en la adolescencia hay una carga importantísima sobre el rechazo, sobre todo el grupo de pares, los amigos, ¿no? No cumplir con expectativas, no encajar en la sociedad y no tener lo que demanda las redes sociales. Ahora, eso nos cuesta a nosotros un poco porque todos los que estamos acá, no sé la edad de ustedes, más sin embargo, la mayoría de personas nos criamos en una era en donde no existía ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook, ni redes sociales. Entonces, la vanguardia no estaba tan alta. Ahora, pues, la explosión multisensorial que hacen las redes sociales sí afecta un poco y hace que se den pues, ciertas características de mayor importancia con respecto al tema. ¿Ok? Los niños pequeños van a tender a sentir las cosas de forma externa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un niño, hablamos de 0 años a 5 años más o menos, van a sentir los miedos de forma externa. Los adolescentes lo van a sentir desde la parte interna y esa es la diferencia más grande. Ya en un adolescente, estamos hablando de 9, 10 años, ya no es un asunto de que le tengo miedo al payaso, sino es un asunto de que yo por dentro no me estoy entendiendo y eso me causa muchísima desregularización. Cambiemos la palabra ansiedad. El adolescente, el cerebro se desregula, ¿ok? No se está regulando a partir de lo que él mismo sabe cómo, pues, evidentemente, exponer. ¿Ok? A partir de acá, el adolescente, pues, sí tiene una característica del neurodesarrollo muchísimo más marcada, entonces es parte de lo que nosotros, pues, evidentemente, tenemos que comprender. Recuerden que hay una cuota importantísima con respecto al tema de la imagen corporal y sobre eso ser aceptado por mi grupo de pares. Entonces, no importa si el grupo de pares es tóxico, sigue siendo mi grupo de pares y evidentemente mis amigos. Y si son mis amigos, pues a todas luces quiero estar parte de ellos y eso es muy importante porque de una u otra forma va a causar una regulación emocional. ¿Ok? André, pasamos. Ahora, muchas veces nosotros lo que hablamos es que la adolescencia, y uno lo escucha acá en consulta, son temas muy banales, son temas muy, muy superficiales. Sí, posiblemente sí, y sea así. Todos fuimos adolescentes en algún momento y tuvimos en algún momento la situación de decir, no tengo el teléfono de tapita Motorola que se cierra, no tengo el Sony Ericsson anaranjado que reproducía música, mi teléfono no tiene infrarrojo o Bluetooth para poder pasarme las canciones. O sea, todo eso era ansiedad y era una superficialidad en el tiempo de nosotros. Bueno, lo mismo pasa acá no tener el pantalón de marca, no ir al concierto del viernes de Bad Bunny, etcétera, etcétera. Todo eso va a afectar. ¿Por qué? Porque hay un grupo de pares por detrás. Cuando hablamos de grupo de pares, estamos hablando de amigos, amigas y compañeros de colegio que está haciendo una carga importante sobre lo que yo debería hacer como adolescente. ¿Ok? ¿Qué puede causar ansiedad en los adolescentes?
En algunos casos el tema del rendimiento, ¿ok? De no ir bien, en otros, como dirían mis pacientes, y doc, no, ni modo, no lo logré, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, pues ahora no es como tanto, pero el tema del rendimiento académico sí, sobre todo por el castigo y el reclamo, ¿no? El miedo a decepcionar, que no lo dicen, pero todos los adolescentes lo tienen. Los cambios de su cuerpo, eso es parte importantísima de lo que ustedes tienen que trabajar y no se esperen hasta llegar a la adolescencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos esperamos a que llegue el proceso de la adolescencia para poder intervenir y eso es un error. Hablemos de estos cambios desde la infancia primaria. La comparación con los demás, y eso lo hacemos muchas veces. Mira, es que su hermano nunca fue así, o yo nunca fui así, yo no sé dónde sale usted así, porque eso no es de familia. Eso no ayuda, más bien perjudica. Establecer altas expectativas autoimpuestas. Ya el adolescente tiene algunas expectativas per se, mas sin embargo nosotros como padres de familia le tiramos más expectativas, ¿no? Entonces yo espero que usted sea una gran gimnasta y que salga de esto. Y claro, vamos a ir entonces a competir al Saprissa para estar en la academia de fútbol y usted va a ser un súper futbolista y, o sea, no tiremos expectativas altas porque la construcción de un futuro incierto genera más ansiedad que cualquier otra cosa. Y el establecimiento de expectativas no realizables va a generar aún más ansiedad del que ya por sí solo puede haber en la etapa del desarrollo. Muy bien, André, vamos. Ok, ¿qué podemos hacer para ayudar? Pues a afrontar la ansiedad. Cosas fáciles, ahí lo tienen ustedes y lo pueden leer. Vamos a explicarlo para que les quede bastante claro. La primera, algunas estrategias prácticas permitan que expresen lo que sienten sin juzgar, ¿ok? Muchas veces el problema que tenemos con el abordaje de adolescentes es que no le damos la oportunidad de poder conocer qué sienten, el famoso mundo interno, ¿no? Entonces juzgamos sin siquiera haber escuchado la versión de qué es lo que está pasando. Entonces también es muy importante tenerlo por ahí, ¿no? No los presionen a hablar, no las presionen a hablar, acompáñelos. O sea, el hecho de tener presencia es más que suficiente, porque siempre es, pero ¿qué le pasa? ¿Pero qué tiene? ¿Pero hable? ¿Pero dígame? ¿Pero? Y eso es una característica ansiosa de nosotros, no de ellos. ¿Ok? Entonces es muy importante. Validen las emociones y los sentimientos. No estamos pidiendo que lo aplaudan, simplemente que respeten. Y eso pasa muchísimo, por ejemplo, con las personas que están en proceso de transición, ¿no? Si yo quiero hoy, porque así me siento y así lo valido, que me llamo Marta, pero yo soy Esteban, yo agradecería que solo por hoy no me criticaras que yo me llamo Marta, simplemente respetar. ¿Ok? Aunque vaya en contra de sus creencias, aunque vaya en contra de sus valores y virtudes, mas sin embargo, validar las emociones es el primer paso para que su adolescente tenga confianza con ustedes como padres de familia. Evites preguntas que sugieran respuestas cortas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eviten preguntas que sean de sí o no. Entonces, en lugar de preguntarle, ¿está preocupado por este examen tan importante? Pregunta, una pregunta, valga la redundancia, un tanto más abierta. ¿Cómo te sentís? ¿Hay algo que te preocupe en este momento? Que le permita más la comunicación. ¿Ok? Usualmente la respuesta siempre va a ser un sí o no, pero eso es parte del proceso del desarrollo y es normal. Una vez que pase la fase de latencia y la fase luteica, pues evidentemente el cerebro cambia y con ello llega un poco más de madurez. ¿Ok? Antes pasamos. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces si percibimos que nuestros hijos sufren ansiedad? El objetivo es que los adolescentes aprendan a controlar la ansiedad y eso es muy importante. La charla nunca va a ser y la intervención nunca va a ser para eliminar la ansiedad, porque eliminar la ansiedad es como que ustedes eliminen una vena de, no sé, la aorta o la cava, ¿no? O sea, no es el fin, porque ustedes no pueden eliminar algo que es parte de un proceso biológico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a controlarla, aprender a manejarla para poder vivir mejor. ¿Ok? Una de las características más importantes, tratemos de no evitar las cosas que generan ansiedad. Y muchas veces nosotros los seres humanos tratamos de evitar lo que no nos gusta para no sentirnos incómodos. Es que el cerebro no es así. El cerebro ocupa comprender que aunque yo me sienta incómodo, lo puedo desarrollar. ¿Ok? Y eso es muy, muy importante. Anímelos a intentar las situaciones con apoyo y lenguaje realista. No pongan expectativas que no son cumplidoras o no pongan características que no va a cumplir claramente. Trabajar muchísimo en los pensamientos, en las creencias disfuncionales de algunas situaciones. Por ejemplo,
No necesariamente porque te pares al frente te van a criticar, o no necesariamente porque no estés al frente tiene que salir todo mal. O sea, son tratar de hacer este pensamiento socrático, que es una técnica psicológica que nos permite a nosotros apoyar y validar desde la creencia disfuncional. ¿Ok? Em, Traten de cambiar a pensamientos más realistas. Intentad dar tu mejor esfuerzo. Trata de disfrutarlo. Simplemente lo vas a intentar. Cosas como estas. Sobre todo refuercen su autoestima. Hay palabras que uno dice en automático que uno cree que son de palabras blancas. Me dijo una vez una paciente, como gordo, gorda, flaco, flaca, enano, enana. Entonces, son cosas que, a pesar de que son adjetivos calificativos de cariño que nosotros los costarricenses hemos adoptado, pues evidentemente hay alguna caracterización importante que nos puede estar afectando de fondo. Entonces también eso es bastante, bastante importante. André, pasamos. Muy bien. En general, a grandes rasgos y luces, esta es la presentación. Eso le va a quedar a ustedes como parte de un eje complementario. Les voy a pasar, o le voy a pasar a Andrea, un videito para que ustedes tengan y puedan tener más herramientas de educación emocional y ustedes puedan tener mayor acceso a la información. Ok. Ok. Este que les voy a poner por acá, se lo voy a Listo, mandar al chat. Ya ya se te lo lo pasé pongo. a Perfecto. Andrea también. Este es un Ujú, videito que les va a explicar desde la neurociencia, les va a explicar desde la parte anatómica cerebral cómo funciona la ansiedad desde la parte cerebral, la parte del tálamo, el HHA, que al fin y al cabo no es importante, mas sin embargo nos quitaría mucho tiempo importante de la parte más vivencial de la práctica, ¿no? Entonces ahí se los dejo, cualquier duda con muchísimo gusto. Y el otro, ok. Es este de acá, que se llama AMAZE-LAC, es una red latinoamericana de neuropsicología, que es bastante, bastante útil y hizo un video muy ameno, en realidad muy gracioso, con respecto a cómo funciona la ansiedad en el cerebro adolescente específicamente, que les va a permitir a ustedes tener un poquito más de luz con respecto a cómo funciona el proceso cerebral de la ansiedad como tal. Entonces, por ahí se los dejo para que ustedes puedan tener también recursos y se vayan educando pues un poco en la parte de los procesos ansiosos cerebrales. ¿Ok? Vamos a dar un espacio de preguntas, dudas para poder ayudarles. No, no sé si alguna tiene alguna pregunta o alguna duda. ¿alguna pregunta, chicas, o dudas? Algunas están en el trabajo, Esteban, entonces algunas veces no pueden hacer las Ok. consultas, pero tal vez sin quien quiera hacerlo a través del chat, chicas, o si todo les quedó bastante claro. Vamos a ver. Sí, creo que está todo bastante claro, Esteban. Vamos a Ok. ver. Vamos a De ver. igual Dice. manera, por Ujú, acá también les voy a pasar ujú, otro videito más que va a complementar ujú, para que ustedes lo puedan ver ahí en el transcurso de la tarde, cuando van en el camino al trabajo, a la casa o cuando vayan en el bus o en el ujú. carro. Son videitos muy cortitos que les van a permitir a ustedes poder comprender la ansiedad desde toda la perspectiva, sobre todo desde la parte cerebral, comprendiendo algo. La adolescencia es un proceso de cambio, ¿no? Entonces, lo más importante de esto es comprender que el cerebro adolescente se está transformando a lo largo de los años.
Empieza con el proceso de la pubertad o la preadolescencia, con el rompimiento de Ujú. la fase pubértica y termina justamente hasta la consolidación de las hormonas. Estamos hablando aproximadamente después de los 19 años. Entonces, son casi 10 años de desarrollo de la adolescencia, entonces también es importante poder comprender que esta etapa etaria, esta etapa del desarrollo, pues evidentemente es una etapa y como tal hay que vivirla, ¿no? A nosotros quizás en alguna parte también lo tuvimos, mas sin embargo nunca lo pudimos vivenciar porque la crianza fue un poco diferente. Ya en estos tiempos, pues es muy importante poder ir reconociendo estas etapas e ir viendo, pues, algunas características. Sí, nada más para el caso de las mamás que tengan hijas mujeres, estar muy pendientes con respecto a los cambios emocionales 5 días antes o 5 días después de la regla. Que si ustedes ven que 5 días antes de la regla se pone más irritable, que se pone más sensible, que se pone más distendida, con mayor dolor, más hinchada, que llora más por cualquier cosa, se enoja por cualquier otra, está insoportable, palabras que he escuchado acá en la consulta, ok, eso podría llamarse un síndrome de tensión premenstrual, que es una alteración hormonal por los estrógenos. Entonces, eso lo ve medicina general junto con ginecología y no sería un trastorno de ansiedad. Sería una característica más hormonal que una vez que se regule la parte de las hormonas, pues evidentemente se regula la parte del desarrollo de la salud mental y el desarrollo de la activación del ciclo del HHA con respecto al tema de la alarma de la alerta. ¿Ok? Nada más para que lo tomen en cuenta. En el caso de los hombres, no tenemos el sistema límbico tan desarrollado como ustedes las mujeres, entonces no vamos a tener esa afectación porque la testosterona funciona diferente a los estrógenos. ¿De acuerdo? Perfecto, excelente. Si no hay dudas Sí. por el momento, muchas gracias, Esteban, por la Con muchísimo participación. gusto. Feliz tarde. Y Que feliz las pasen tarde, muy bien. gracias. Chicas, estamos finalizando ya la octava sesión del grupo. Muchísimas gracias a las personas que participaron durante la mayoría de las sesiones o durante todas. Espero haya sido de muchísimo provecho para ustedes estas 8 sesiones. Las sesiones que quedan pendientes de subir, yo se las estaría subiendo en el transcurso de esta semana, si no más tardar la próxima, las últimas 3 sesiones que nos quedan. Entonces, un gusto haberlas conocido. En el chat se les va a enviar un forms para que puedan evaluar un poquito cómo estuvo el grupo. Entonces, un gusto conocerlas a todas y gracias por la participación. Que tengan muy buenas tardes, una feliz Navidad, un próspero año nuevo y a las chicas y chicos que tengo en consulta, pues ahí nos estaremos viendo. Que pasen buenas tardes, chicas. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, chao. Con gusto. Hasta luego. Linda Un gusto. tarde. Buena tarde. Hasta luego.